Estábamos mencionando que hay ciertos signos y síntomas que nos deben hacer sospechar de que puede estar presentando el paciente algún problema del tejido conectivo. Dentro de los síntomas, vimos que la serostomía y la seroftalmia constituían síntomas que era preciso evaluar con un poquito más de profundidad. Cuando nosotros tenemos pacientes en la consulta, muchas veces pasamos inadvertida alguna sintomatología del paciente e incluso puede ser que el mismo paciente pase ciertos síntomas porque ha estado con ellos tanto tiempo que lo considera normal. Y uno de estos síntomas, por ejemplo, puede ser la resequedad de la boca y de los ojos. Y tanto es así que la mayoría de los pacientes con síndrome de Sjögren demoran bastante en realizarse el diagnóstico. Lo bueno es que cuando se trata pues de un síndrome de Sjögren primario, suele ser de un comportamiento bastante benigno, pero vamos a ver que en ocasiones sí puede asociarse con otras enfermedades del tejido conectivo y puede tener algunos síntomas que hay que prestarle un poquito de atención. También tenemos pacientes con este síndrome de Sjögren que pueden tener mayor riesgo de presentar algún tipo de neoplasia, principalmente los linfomas. Entonces hay que prestar atención, como todo, estas asociaciones. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? Pues es una disfunción crónica de las glándulas exocrinas. Se va a afectar principalmente las glándulas salivales, las lagrimales y estas glándulas se van a afectar debido a un depósito, a un infiltrado linfoplasmocitario que va a afectar su función. Es más prevalente en las mujeres que en los hombres, como en la mayoría de las enfermedades que hemos visto hasta el momento. Y es más, en reumatología, la mayoría de las enfermedades son más frecuentes en el sexo femenino. Hay algunas excepciones, por ejemplo, como la gota, que posteriormente vamos a revisar, que suele ser mayor en el sexo masculino. Pero en forma general, estas enfermedades de tejido conectivo suelen ser más prevalentes en el sexo femenino. Tiene una relación de 9 a 10 y suele presentarse entre las edades entre 30 a 60 años de edad. Las características fundamental o más frecuente es la sequedad ocular con seroftalmia y bucal, que es la serostomía. Hay que tomar en cuenta que en estos pacientes, más que enfocarse solo en el tratamiento farmacológico, va a ser fundamental también los aspectos del tratamiento no farmacológico que van a ser fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente día con día. Hay que diferenciar dos tipos de Sjögren. El paciente que tiene Sjögren primario, que es el que le mencionaba, que generalmente tiene un comportamiento más benigno, es cuando se presenta solamente la enfermedad de Sjögren sin ninguna otra asociación. Y hay pacientes que pueden tener síndrome de Sjögren secundario, en donde ya esta enfermedad va a estar asociada a otras entidades que puede ser de tipo autoinmune, como la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, el lúpus eritematoso sistémico, o asociada a enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo. Y también puede haber asociación con los pacientes que tienen el virus de VIH. Entonces, esta va a ser una enfermedad autoinmune, como todas las que hemos revisado hasta el momento, multisistémica, en el sentido de que si bien es cierto, la mayoría de los síntomas están en el aparato pues, de las glándulas exocrinas de la boca y de las células lagrimales, sí puede afectar. Mencionó. Dígame, dígame, ¿no se escucha? ¿Me confirma, por favor?
Sí se Sí se escucha, escucha, doctora. pero Se no se te escucha. escucha. Ah, ya, ok, me dicen. Bien. Esta es una enfermedad como la que hemos revisado, autoinmune, multisistémica. Le estaba diciendo que si bien es cierto, pensamos en serostomía y seroftalmia, sí puede haber manifestaciones a nivel de las articulaciones y puede haber dolor articular. Y vamos a ver que en la constelación de signos y síntomas de los pacientes con síndrome de Sjögren, dependiendo de sus manifestaciones, así mismo va a ser el tratamiento en el que se va a enfocar. Eh, Estas glándulas van a perder su función por este infiltrado linfoplasmocitario y va a generarse pues una atrofia por la sustitución del tejido por este tipo de infiltrado. El síndrome de Sjögren pues es un poco complejo porque el espectro de presentación es amplio, ya le digo, no solamente es ojo y boca, sino que podemos tener otro tipo de manifestaciones a nivel, pues, musculoesquelético y suele ser de una progresión lenta. Por eso que vamos a ver que muchos de los pacientes se diagnostican tardíamente. Es una de las enfermedades dentro de la autoinmune bastante frecuentes, por eso no debemos perder la vista. Y como hemos mencionado, su manifestación principal es sobre las glándulas exocrinas, pero va a haber manifestaciones que pueden ser fuera de estas glándulas en otros órganos y sistemas. Dependiendo pues de cómo sean las manifestaciones extraglandulares, entonces vamos a ver cómo se va afectando la calidad de vida y cómo vamos a enfocar entonces el tratamiento. Hemos visto que la mayoría de estas enfermedades autoinmunes se desconoce la causa. Solo puedo mencionarle lo que le he dicho hasta ahora, que siempre hay un componente genético, una predisposición genética, que ante factores ambientales se genera pues una activación anormal del sistema inmunológico que va entonces a desencadenar la manifestación de la enfermedad. Algunos desencadenantes en este tipo de enfermedad suelen ser los virus y dentro de algunos que ya han sido orientados a esta enfermedad está el herpes virus, el virus de hepatitis C y los retrovirus. Entre las manifestaciones clínicas, pues tenemos la sequedad de los ojos, que es la que va a generar queratoconjuntivitis seca. Va a haber menor producción de las lágrimas y por ende, al tener menos lágrimas, hay una sensación quemante de cuerpo extraño en los ojos. Esto puede acarrear úlceras corneales, siendo entonces ya manifestaciones un poco más severas e inclusive sobre infecciones que pueden darse a repetición. En cuanto a la sequedad de la boca, serostomía, esto va a generar obviamente que haya menos saliva y al haber menos saliva va a haber dificultad tanto para hablar como para producir el bolo alimenticio y tragarlo. La disminución de esta saliva va a favorecer la producción de caries dentales, de candidiasis oral y inclusive fisuras en las mucosas. Entonces ya vemos que no solamente pensar ojo seco, boca seca, sino todas las consecuencias que esto conlleva. Muchos de los pacientes van a tener paratidomegalia, es decir, aumento de las glándulas parótidas, que pueden ser intermitente, indolora, puede ser uni o bilateral, pero inclusive se pueden abscedar. Casualmente, una de las pacientes que conocí una vez con este síndrome de Sjögren, cómo se le hizo el diagnóstico, fue realmente con un absceso que tuvo a nivel de las parótidas y estuvo hospitalizada o la hospitalizamos por el acceso. Realmente el diagnóstico era absceso, pero cuando estuvo entonces durante la hospitalización indagando la historia, vimos pues algunos síntomas que nos orientaban a una enfermedad de tejido conectivo, inclusive cuando el paciente habla,
al tener poca saliva, se le dificulta también y tiene también a cierto, pues, forma de hablar que uno se da cuenta de que definitivamente algo está pasando allí. Y esta paciente ya tenía episodios en donde la glándula parótida, pues, como que se inflamaba. Bueno, a partir de esa hospitalización, pues se hizo los estudios y resultó que la paciente tenía un síndrome de Sjögren. Por suerte, en este caso era primario y bueno, no tenía, aparte de estas manifestaciones, eh, otras de preocupación. El paciente puede también presentar sequedad vaginal y dispareunia también. Puede tener resequedad también en otras áreas. Rinitis, sinusitis, que suelen ser recurrentes de tipo no alérgico. Y entre las manifestaciones fuera de las glandulares está la artritis, puede tener afectaciones renales, vasculitis, y es más, la asociación con vasculitis empeora el pronóstico. Puede haber acidosis tubular renal, neuropatías, enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Y como les mencionaba en la parte introductoria de esta clase, hay aumento de ciertos tipos de neoplasia, principalmente trastornos linfoproliferativos, linfoma en estos pacientes. Entonces hay que prestar atención a todo la gama de manifestaciones que el paciente puede tener. Hay varios tipos de manifestaciones y uno de los fenotipos más predominantes es la triada asociada a resequedad, sequedad de mucosa, dolor y fatiga. Entonces el paciente tiene la sequedad ocular y oral en este tipo de fenotipos, en el 95% de los casos, tiene sequedad de la laringe, de la piel, de la vagina, ¿verdad? Puede tener tos no productiva, cerosis, la piel es seca, entonces hay que utilizar cremas emolientes, dispareunia en el 80% y asociado a estos síntomas de sequedad, tiene entonces síntomas constitucionales de fatiga crónica, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión y esto puede tener cierto tipo de porcentaje en prevalencia. Hay algunos pues que tienen afectaciones en un órgano específico en donde hay afectación extraglandular y puede presentarse en un aproximado entre 50 y 70% de los pacientes con síndrome de Sjögren y puede ser la manifestación inicial de esta patología. Como hemos visto, dependiendo del órgano afectado, puede haber una manifestación distinta. Por eso que esta enfermedad no es tan sencillo si comienza desde un punto de vista extraglandular. Puede haber afectación pulmonar, los riñones, y bueno, como les mencionaba, cuando hay síntomas de vasculitis, suele tener un componente, un pronóstico peor con un daño sistémico que inclusive puede comprometer la vida del paciente. Cuando hay vasculitis, cuando hay afectaciones renal, pulmón o trato gastrointestinal, suele tener mayor severidad. ¿Ok? Gracias a Dios, esto no es tan común, esta asociación. Hay algunas manifestaciones graves como trombocitopenia severa, anemia hemolítica autoinmune, mielitis, que puede entonces presentar el paciente. Obviamente, en todo lo que hemos visto, si se hace un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, vamos a mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Dentro de las neoplasias, que quede muy bien establecido, el linfoma es una de las más comunes y de las complicaciones más severas que puede tener un paciente con síndrome de Sjögren, afectando principalmente a nivel de las células B y el 90% va a incluir linfoma del tejido asociado a la mucosa MALT y 25%
neoplasias de otro tipo, eh, de hematológica, pero no linfoma, como leucemia mieloide, leucemia de enfermedades también de tiroides, que puede presentarse en los pacientes que tienen este tipo de entidad de síndrome de Sjögren. Entonces hay que valorar esto. Esto entonces sería como un compendio de las manifestaciones o la heterogeneidad de manifestaciones que puede tener un paciente con síndrome de Sjögren. Y lo pongo en este cuadro para que veamos a grosso modo que sí, no es sencillo sospechar o diagnosticar esta enfermedad. Por eso, insisto, siempre hay que ver en una forma integral al paciente. El paciente puede llegar por alguna situación, siempre le he dicho, miren ojos, miren manos. Las manos y los ojos dicen mucho de una persona. Y cuando uno ve a la persona y ve su contexto y su historia clínica y su valoración adecuada en el examen físico, uno puede tener las herramientas necesarias para sospechar este tipo de enfermedades que muchas veces pasan inadvertidas al médico de atención primaria y muchas veces al paciente. Como le he dicho, a veces inclusive el paciente pasa tanto tiempo con estas molestias que al principio pueden ser leves, entre comillas, que considera que es algo normal. Bien, entonces repasando, lo más frecuente que vamos a ver en estos pacientes, pues es la serostomía, la seroftalmia, y a nivel glandular vamos a ver aumento de las parótidas, que suele ser difuso, no doloroso, entre un 30 y 50% de los casos. Puede asociarse molestias musculoesqueléticas, artralgia, mialgia, debilidad muscular. Podemos tener a nivel de la piel, piel seca, que es la cerosis. Puede haber fenómeno de Raynaud si está asociado o el Sjögren es asociado a otra enfermedad. Recordemos que hay Sjögren primario, hay Sjögren secundario. Puede haber manifestaciones pulmonales, renales, del sistema nervioso, hematológico y pues definitivamente hay que prestar pues una valoración completa. La EULAR y la ACR reunieron criterios en el 2016 para valorar qué pacientes tenían síndrome de Sjögren. Recuerden que son criterios de clasificación, no son criterios diagnósticos. Son criterios que se utilizan para hacer estudios clínicos. Sin embargo, en la práctica de atención primaria, si bien es cierto, no es que no hacen los diagnósticos, sí nos sirve mucho para darle más peso a nuestra valoración. Y bueno, está conformado por 5 ítems, este tipo de criterios, en donde va a valorarse cada uno se va a apoderar, medir cada uno de esos. Primero, ¿qué anticuerpos suelen estar positivos en los pacientes con síndrome de Sjögren? Suele estar positivo el anti-SSA, que es el anti-ROC, que suele ser positivo en estos pacientes con síndrome de Sjögren. Cabe recalcar que estos pacientes también suelen tener ANA positivo, y es lo que hemos mencionado hasta el momento, que el ANA es un estudio que es muy sensible en cuanto a su presentación en pacientes con enfermedades de tejido conectivo, mas no es específica, porque la podemos ver en diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, pero sí cuando nosotros tenemos alguna sospecha de una enfermedad autoinmune, sí nos sirve como una puerta de entrada para valorar si estamos ante una enfermedad de tejido conectivo y de allí profundizar en nuestros criterios diagnósticos. Tenemos una prueba que es una prueba que se llama Schirmer, que se valora pues si hay lágrimas, si se pone un papel a nivel de los ojos para ver cómo corren las lágrimas a través de ese papel en la hendidura palpebral.
y pues es positivo o reúne un punto si hay menos de 5 milímetros de recorrido de las lágrimas en 5 minutos en el paciente. Ahora vamos a ver cómo se ve este papelito que se coloca. Pero es para valorar cómo, ve cómo las lágrimas, cómo van mojando el papelito. También podemos utilizar pues a nivel de la glándula salival. Aquí sí sería una evaluación histopatológica y obviamente no todos los patólogos, de acuerdo a la revisión, tienen fiel conocimiento acerca de cómo hacer el puntaje de los focos de Daniels, pero ya esto sí sería un puntaje a nivel histopatológico. Tenemos puntaje también a nivel de la tinción ocular, que es para ver si hay daño a nivel pues, de los ojos. Y tenemos aquí un índice de flujo salival en donde se ve cómo se va estimulando la parte de la saliva. Sin embargo, este es unas preguntas que me parecen que son como más factibles hacerlos a nivel de la atención primaria y que no puede hacer sospechar si un paciente tiene o no síndrome de Sjögren. Y estas son las 5 preguntas que mi concepto y de acuerdo pues, los estudios que se han hecho, pues son más fácil de realizar a nivel pues, de la consulta. Estas preguntas se le harían a aquellas personas en donde tengan al menos síntomas de resequedad oral o a nivel ocular y una respuesta positiva, al menos a una de las siguientes preguntas, pues nos hace sospechar de que definitivamente puede haber algún trasfondo del tejido conectivo en esta persona. Las preguntas son las siguientes. ¿Ha tenido problemas de ojo seco persistente diariamente por más de 3 meses? ¿Ha tenido sensación recurrente de arena o polvo en los ojos? ¿Utiliza sustitutos de lágrimas más de 3 veces al día? ¿Ha tenido la sensación de boca seca diariamente por más de 3 meses? ¿Ingiere frecuentemente líquidos para ayudar a deglutir los alimentos secos? Entonces son como más factible hacer estas preguntas y más sencillo de evaluar en los pacientes que acuden a la atención. Entonces guarden esas preguntas, ténganlas por allí y las pueden utilizar en aquellos pacientes en donde ustedes sospechen que hay algo allí pasando con respecto al tejido conectivo. Aquí podemos ver cómo la xerostomía, la boca seca, va a producir que inclusive se generen fisuras en la comisura labial y sea difícil masticar los alimentos y producir el bolo alimenticio, e inclusive tragar estos alimentos. Cómo la falta de la saliva va a promover la producción de caries dentales y las pérdidas de los dientes que son tan necesarios para, obviamente, masticar los alimentos. Vemos acá en medio el test de Schirmer, que es un papelito en donde se coloca pues para ver cómo se moja con las lágrimas en un lapso de 5 minutos para determinar si hay o no resequedad a nivel pues, de ocular. Y aquí vemos una tinción de rojo bengala, cómo se pone rojo cuando está ante un tejido desvitalizado. Ahora bien, este es un punto que voy a suspender y vamos a ver, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, de las manifestaciones clínicas, vamos a enfocarnos en los aspectos de la resequedad de las mucosas. ¿Qué tratamiento recomendarían de tipo no farmacológico que ustedes creen que pudiera mejorar la calidad de vida del paciente?
A ver, ¿quién opina? Alan, ¿cómo usted, qué puede recomendarle al paciente que usted piense que puede mejorar sus síntomas con respecto a la resequedad, a la sequedad? La sequedad en forma general puede ser a nivel vaginal, a nivel ocular, a nivel de la boca. ¿Qué cosas piensas que pueden ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida? Ajá. Entonces, lágrimas artificiales. Entonces, este paciente debe utilizar lágrima artificial. ¿Qué más pudiera ayudar a este paciente? Doctora, mantenerse hidratado y evitar como ambientes muy secos. Ajá. Mantenerse hidratado, o sea, tomar agua. ¿Se refiere a tomar agua? Sí, Antes tal vez. ¿Quién habló primero de la hidratación? Gina Chen. Gina. Ajá. Entonces, Gina habla de la hidratación, que se mantenga hidratado, evitar ciertos ambientes en donde haya mucha resequedad. A ver, ¿qué más? ¿Quién quiere, qué más pudiéramos hacer por estos pacientes? Doctora, También hay ¿podría lubricantes ser para la sequedad o resequedad vaginal que la paciente pues utilice lubricantes y para la piel pues también cremas que le ayuden a sellar la hidratación en la piel? O sea, tenemos que usar, pero cremas que verdaderamente nos ayude a mantener la piel hidratada, ¿verdad? Pues generalmente cuando uno quiere mantener la piel hidratada, ¿qué crema le recomendaría? Porque ustedes van a ver, ¿qué crema? Pero la paciente le va a decir, ¿y qué compro, doctora? ¿Qué crema me puede ayudar para que mi piel no esté tan seca? Las que tienen cerámidas Urea. o niacinamida o Las que tienen ácido urea también. hialurónico. Las que tienen urea, las que Ujú. tienen Ujú. urea. ¿Y qué le va a recomendar? Porque el paciente va a decir, pero ¿cuáles tienen urea? Bueno, ustedes tienen que darse un paseíto por Lactovit tiene el urea. Instituto Español tiene urea. el Instituto Español, que es económica, el Instituto Español con al 10%. Está, si quieren algo un poquito que cuesta un poquito más, por ejemplo, el Eucerin, hay Eucerin con urea al 10%. Si quieren algo más económico, inclusive hay dentro de las Lubrider, hay Lubrider que tienen urea. No todas tienen urea, creo que es la doradita y la que es rosada tienen urea. O sea que tienen que también valorar qué cremas le puedo recomendar, ¿no? Principalmente ya que tienen urea, sí, muy bien. Y habían hablado de utilizar lubricantes vaginales. ¿Quién habló de las cremas y de las Yo, nombres? Sofía, Flora. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Doctora, por lo menos en el caso de la serostomía, no se le podría decir al paciente que evite hábitos como fumar. Claro, eso es dañino. Definitivamente, fumar, ven que es daño para todas las enfermedades. Así que esas recomendaciones tiene que ir, va porque va. Y aparte de que empeora su situación a nivel de la boca, ¿verdad? ¿Qué más le podemos recomendar? ¿Quién habló del tabaquismo? Daniela Rosas. Daniela Rosa. ¿Qué Tal más? vez reducir la exposición a pantallas, usar gafas para proteger de... Muy bien, muy bien. ¿Quién habló? David Quintero. Digan su nombre. David Quintero, sí. Sí. Usar gafas. Por ejemplo, También tengo entendido que hay cuando salen al unas, sol, hay, no pueden estar sin su bloqueador solar. Tienen que usar sus gafas oscuras porque el sol le hace daño a los ojos. No pueden estar con exposición permanente a las pantallas, a los celulares. Muy bien. ¿Quién más iba a decir algo más?
Que también tengo entendido que hay como unos geles lubricantes que funcionan como saliva y se le ponen a los pacientes. Hay saliva artificial, doctora. Hay saliva artificial. Se puede, sí, dar saliva artificial. ¿Quién habló? Amanda Arauz. Amanda. Doctora, yo también he visto, Hay saliva artificial. Ajá. ¿Qué más? yo también he visto que en algunos pacientes, cuando la seroftalmia es a tal nivel, le hacen lentes esclerales para poder proteger y en ellos les ponen como un lubricante artificial y estos lentes esclerales como que los ayudan a poder tener un día a día más normal sin necesidad de estar con el ojo seco. Ah, allí entonces el que va a mandar qué tipo si es factible o no es el oftalmólogo, porque habría que valorar bien cómo está la integridad, pues, de todo lo que conlleva las escleras, lo que es cristalino, cómo está todo, ¿no? Porque obviamente ellos van a tener mayor riesgo. Entonces, este paciente, en conclusión con lo que acaba de decir su compañera, ¿a dónde tiene que ir? Con él, con el Al oftalmólogo. oftalmólogo. O sea que dentro de su valoración debe ser interdisciplinaria con oftalmología. Entonces este paciente tiene que ir con oftalmología. ¿Quién habló? Ana Pérez, doctora. Ajá, entonces, Doctora, aparte tengo de una ir con consulta. oftalmología En y ese lo caso que más. también irían con los dentistas por la Ah, parte de la resequedad bucal. exactamente. Este paciente tiene que verse anualmente o cada 6 meses con el odontólogo. ¿Quién habló? Villarreal, doctora. Con el odontólogo. Tienen que verse con el odontólogo. ¿Por qué tienen que verse con el odontólogo? Porque tiene mayor predisposición a caries dentales. ¿Ok? Y obviamente, ustedes saben que un dolor de muela, un acceso, empeoraría la situación. A ver, ¿qué más se le ocurre? ¿Qué más se le ocurre que podemos hacer? Doctora, tengo entendido que además de la saliva artificial también existen lágrimas artificiales. Así mismo dijo su compañero, lágrimas artificiales y saliva artificial también hay. Ajá, es correcto. ¿Quién habló? Carla Sarabia, doctora. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Doctora, hablando lo del dentista, puede ser también que cuando usen enjuagues bucales sean sin alcohol o con Algo fluoruro, tiene- porque eso es lo que incentiva las caries. Hay que tener cuidado inclusive qué tipo ¿cómo se llama? De enjuague pueden utilizar, porque algunos pueden ser muy fuertes para estos pacientes. ¿Quién habló? Batista, Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien se le ocurre algo más? Bueno, en casa el uso de humidificadores. Depende del ambiente en donde vivan, pero más que nada, obviamente, ustedes ven que ellos se le hacen fisuras en la boca, o sea que deben también tener, ¿verdad? Que utilizar lubricantes a nivel de los labios, ¿verdad? Para que no se les resequen. Aquí, entonces, ¿por qué hago este paréntesis aquí? Porque a veces nosotros pensamos que en el tratamiento del paciente es hacer diagnóstico y tratamiento farmacológico. Y no nos enfocamos en lo día a día, en lo que representa una dificultad para el paciente o lo que se puede complicar a través del tiempo si no le prestamos atención. Y ustedes, solamente con escuchar cuál era, ¿verdad? Las molestias que tenía el paciente, ustedes han hecho un compendio de recomendaciones que nada tiene que ver con el tratamiento farmacológico. Claro, lo vamos a ver, pero hay muchas cosas que hacer en los pacientes. Muy bien con la participación. Entonces, definitivamente, como le mencionaba, al ser una enfermedad autoinmune va y que afecta el tejido conectivo, el 95% de los pacientes va a tener ANA positivo. Y
nuevamente, y lo voy a decir una y otra vez, puesto que en la repetición está el aprendizaje, el ANA entonces es una prueba sensible más no específica. Puede haber inclusive factor reumatoide positivo en el 75% de los pacientes y vamos a decir que los anticuerpos más específicos de Sjögren primario aquí es el anti-Ro y el anti-La. Esos serían los anticuerpos más específicos de esta enfermedad. Tenemos la prueba de Schirmer, que hemos dicho que es el papel filtro que se coloca en la hendidura palpebral para evaluar la producción de las lágrimas. Tenemos tinciones como la de rosa bengala. Tenemos biopsias que se pueden hacer a nivel de las glándulas salivales, lacrimales, que ya sí van a necesitar evaluación por patología. Y obviamente tenemos que valorar cómo está el hemograma, si hay anemia, si hay algún tipo de citopenia, cómo está la función renal, entre otros, dependiendo de los factores de riesgo que tenga nuestro paciente y la edad que tenga nuestro paciente. ¿Por qué hago este hincapié? Porque muchas veces nos enfocamos tanto en diagnosticar la enfermedad que perdemos de vista que un paciente, dependiendo de su edad, pues hay que hacerle estudios de tamizaje para patologías prevalentes como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el PSA, la prueba de sangre oculta en heces, o sea, todo va a depender de los factores de riesgo. Como le mencionaba al inicio, el diagnóstico suele ser tardío, entre 8 a 10 años. Mire lo que se demora, debido a que tiene una lenta evolución y porque hay una falta de información y desconocimiento general de esta afección, tanto por el público general como también de los médicos. Si es un Sjögren primario, su curso suele ser benigno. Claro, hay que estar pendiente pues de las molestias que generan estos síntomas, esta enfermedad y más que nada su pronóstico puede empeorarse ante la presencia pues de cuadros de vasculitis. Se lo dije, se lo repito, los cuadros de vasculitis empeoran el pronóstico si hay presencia obviamente de linfoma o algún proceso linfoproliferativo y obviamente, si ya hay una úlcera corneal, ahí sí definitivamente hay peor pronóstico porque eso puede pues, definitivamente dañar la visión del paciente. Hay herramientas para valorar la actividad de la enfermedad que pueden utilizarse a nivel de la atención primaria. Principalmente son utilizados por los reumatólogos o pacientes que ven, perdón, o médicos que ven más frecuentemente estos pacientes. Hago el hincapié que lo que queremos aquí, pues, es lograr que ustedes sospechen y que vean un poquito más allá y que puedan recomendar y brindar un tratamiento que verdaderamente sea integral y que mejore la calidad de vida del paciente. Tratamiento curativo no hay. No hay tratamiento curativo. Y aquí van a ver muchas de las cosas que ustedes ya dijeron. A nivel ocular, las lágrimas artificiales. Puede utilizarse colirio de ciclosporina en aquellos pacientes que tengan procesos infecciosos. Las gafas de sol y las revisiones con oftalmología que deben ser de forma periódica. A nivel oral, hay chicles que no tienen azúcar. Estos chicles pudieran ayudar porque cuando usted mastica chicle, se estimula la producción de saliva. Entonces, estos chicles sin azúcar pudieran estimular la producción de saliva y ayudar al paciente a que pueda tener pues, menos molestias a nivel oral. Uso de saliva artificial, uso de protectores labiales que le mencionaba a nivel labial para evitar obviamente que no se le fisuren. Y aquí hago un pequeño comentario. Yo tengo una paciente, ¿se acuerdan la paciente que le dije que se le diagnosticó con un acceso a nivel de la parótida? Esta paciente va a la consulta para su control pues de medicina familiar
Y ella cada vez más esplendorosa, viene con sus lentes oscuros, viene toda bien arregladita y sus labios bien brillantes. Y le pregunto, digo, oye, ¿y qué se está poniendo en los labios? ¿Ustedes qué creen que me decía la paciente que se está poniendo en los labios? Big Vaporú. ¿Qué opinión tienen ustedes del uso del Big Vaporú para todo en el paciente panameño? Es Yo algo, siento, yo siento que las personas no son conscientes de la magnitud del daño que puede hacer el VIX, más que el beneficio. Y más en los labios. increíble. Yo me quedo sorprendida. Ella dice que eso es lo que le alivia el Big Vaporú. Es impresionante cómo los panameños, los pacientes, hablo de panameños de todo, yo soy panameña, claro, ¿no? Pero que el Big Vaporú es algo arraigado a la cultura prácticamente, ¿no? Eso es lo que se estaba poniendo en los labios. Yo casi que brinco cuando ella me dice que se estaba poniendo Big Vaporú en los labios. Puede ayudar los sorbos de agua frecuente con poquitas gotitas de limón. ¿Por qué? Porque las gotitas de limón, a ser ácido, estimulan un poquito la producción de saliva. Gotitas. No es que va a ser una limonada. La higiene bucal va a ser fundamental y las revisiones por odontología. En la piel, el empleo de hidratantes, aceites corporales aplicados a la piel húmeda tras la ducha. Esto es importante que no lo habíamos mencionado. El uso de un jabón neutro, no detergente, y hay que preguntarle inclusive, recomendarle al paciente con qué jabón lavar su ropa. Jabón de bebé, mire que sea hipoalergénico, que no tenga tanto perfume y evitar baños prolongados. Los baños tienen que ser rápidos. Entre más prolongados son los baños, mayor resequedad en la piel. Entonces hay que evitar estos baños prolongados. A nivel sistémico, pues ya sí vamos a utilizar algunos fármacos ya conocidos, algo esteroide, AINES, dependiendo de los síntomas. Y obviamente está desaconsejado el uso de anticolinérgicos. Entonces es importante valorar esto en los pacientes. Entonces, ¿vieron? Ya ustedes dieron la mayoría del tratamiento sintomático del paciente. Y eso se hace cuando prestamos atención a lo que molesta, a lo que generalmente tiene un efecto en el día a día en el paciente. A nivel pues de la terapéutica en reumatología de tipo farmacológico, tenemos que cuando tenemos ojo seco, dependiendo de la severidad, pues miren, esta está en la mano izquierda el síntoma, grado del síntoma, en el medio la recomendación y en la tercera columna mano derecha la fuerza de recomendación. Y ven que a nivel del ojo seco, las lágrimas artificiales, los suplementos, miren, de omega 3. El omega 3 es muy bueno, ¿ah? Tiene un efecto antiinflamatorio que ayuda mucho a los pacientes con estos problemas. Vemos en la dieta, vemos pues algunas cosas que podemos, los lentes que podemos recomendar a los pacientes. Doc, una consulta. Dígame. ¿Estas personas no sufren de halitosis, de casualidad? Claro que pueden sufrir de halitosis porque hay mayor riesgo de caries y al no tener suficiente saliva también eso puede aumentar el riesgo de que haya halitosis. Ahora bien, yo le voy a decir que por lo menos en los pacientes que he conocido con síndrome de Sjögren no le he sentido este problema. El problema, más que nada, ustedes sienten que cuando hablan es como que suena, pues, cuando hablan, porque obviamente no tiene suficiente saliva y el problema de tener que utilizar agua para tragar los alimentos, que sí puede ser molesto, pero en forma general no le he sentido así, pero sí puede aumentar el riesgo.
En la prevención de caries, utilizar, aquí tiene evidencia fuerte el uso de flúor tópico. Mire que no, mire débil en la en cuanto al uso de algunos excipientes aquí, no tiene tanta evidencia. O sea, hay que valorar. Aquí te ponen un lado qué cosas, qué se recomienda y el grado de recomendación. En cuanto a la fatiga, realmente la recomendación es el autocuidado. ¿Qué cosa? Oiga, no exigirse más de lo que el cuerpo puede dar. Ahí no puede estar alzando peso, estar bajo el sol haciendo actividades extenuantes, por ejemplo. Entonces vamos viendo allí pues que eso es lo recomendado. El autocuidado, ¿ves? Sin fármaco tiene una fuerza fuerte. Eh, aquí vamos viendo que en la recomendación, para que se entienda bien el cuadro, en el punto 4 puede leernos María Carter. Sí, María, profe. léame El el punto, punto 4. ok, dice, no están recomendados etenartecep ni infliximab para el tratamiento de la fatiga en el síndrome de York. No están recomendados. O sea, lo que quiero decir que ellos ponen la recomendación y cuando ustedes ven acá en la fuerza, ahí donde dice agentes anti-TNF, la fuerza de esta recomendación es fuerte, o sea, que lo que no, lo que está, tiene una fuerte evidencia, es la grado de evidencia, es que no se debe utilizar anti-TNF. No sé si me expliqué. Para que no entiendan bien el cuadro, ellos colocan, por ejemplo, el fármaco, ponen agente anti-TNF. La fuerza dice fuerte. Cualquiera diría, que tiene fuerza de uso del anti-TNF. No, la recomendación es que no está recomendado el eternecep ni el infliximab, que son anti-TNF. Y que esta recomendación tiene un fuerte grado de evidencia y por eso no debe utilizarse. No sé si me expliqué, porque quiero que entiendan bien cómo está el cuadro en el libro de terapéutica. ¿Le entendieron? O le explico nuevamente? ¿Se entendió o no se Sí, entendió? ¿Cuánto, cuánto doctora. sí, doctora? O sea, la recomendación es lo que está a su mano derecha. Esa es la recomendación. Y esa recomendación en el punto de medio te dice la evidencia clínica, qué tan fuerte es con respecto a esa recomendación. ¿Ok? En el caso del punto 3, Jacqueline González, ¿puede leerlo? Claro, doc. La hidroxicloroquina puede ser considerada en situaciones especiales para tratar la fatiga en el síndrome de Sjögren. Pudiera ser considerada, pero cuando vamos a ver la evidencia, ¿cómo es la evidencia de la hidroxicloroquina? Débil, ¿ok? Débil. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice la palabra, puede ser considerada, pero su evidencia para su uso es débil. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir el cuadro, para que lo interpreten como debe ser. En cuanto al dolor musculoesquelético, como hemos dicho, en el anterior era el dolor articular, pero bueno, puede utilizarse la hidroxicloroquina, pero no tiene tan gran fuerza de evidencia. Dice aquí, si la hidroxicloroquina no es efectiva para tratar el dolor musculoesquelético, entonces pudiera ser necesario utilizar el metrotexate solo. Si la hidroxicloroquina y el metrotexate solo no son efectivos para mejorar el dolor musculoesquelético, pudieran utilizarse las dos en conjunto, o sea, como terapia combinada. Si ambas no son efectivas para el tratamiento del dolor musculoesquelético, entonces pudiera ser necesario utilizar un ciclo corto de glucocorticoides.
Si lo anterior no funciona, entonces puedo utilizar la leflunomida. Y de abajo te pone entonces otras opciones para el manejo del dolor musculoesquelético. Aquí entonces estamos viendo pues los síntomas y qué tratamiento pudiera administrarse, perdón, dependiendo del síntoma que tenga el paciente. Y bueno, aquí estamos viendo el tratamiento. En la inflamación de la parótida, antibióticos si requieren, ya les mencioné, puede inclusive acceder si tener procesos infecciosos y requerir antibióticos. Y dependiendo, pues, si hay vasculitis, bueno, vamos a ver cuando toquemos la vasculitis, que la base del tratamiento es los glucocorticoides. Eh, si ya hay presencia de linfoma, bueno, ya serían las guías específicas hemato-oncológicas. Entonces, no se recomienda el uso de anti-TNF en el tratamiento del Sjögren primario, que es lo que le estaba explicando, que no está recomendado. Está recomendado si necesitas un fármaco, comenzar con hidroxicloroquina, metrotesate, combinaciones de los mismos, lo que acabo de mencionar. El rituximab se recomienda en pacientes con síndrome de Sjögren primario y manifestaciones fuera de las glándulas o de las parótidas que tengan clínica relevante y que no respondan a los fármacos convencionales. Entonces allí pudiera utilizarse el rituximab. Y hay evidencia sobre el uso de otros medicamentos biológicos como el belimumab y el abatacept, también del tocilizumab. Entonces, hasta aquí con respecto al síndrome de Sjögren. Entonces, en forma general, pudiéramos decir que el paciente va a tener síntomas de sequedad de mucosa y a nivel de los ojos, de la boca principalmente, puede haber aumento de la parótida, afectación de sequedad en la piel y que estos síntomas van a evolucionar lentamente a través del tiempo, por lo que a veces es un poco difícil hacer el diagnóstico de forma temprana. Que el paciente que tenemos ciertos criterios que pueden utilizarse, que son clasificatorios, pero que nos pueden ayudar a tener más peso en nuestro diagnóstico y podríamos mandarle un ANA. Si estamos pensando en un síndrome de Sjögren directamente, pues el anti-RO, el anti-LA son más específicos del síndrome de Sjögren. Tenemos que valorar también, pues, cómo están los ojos a nivel ocular, la boca, valoración con los especialistas en estas áreas de oftalmología y también de odontología. Bien, ¿tienen preguntas en cuanto al tratamiento farmacológico? Pues podemos utilizar fármacos convencionales, hidroxicloroquina, metrotexate, combinación de los mismos, y podemos utilizar rituximab cuando no vemos mejoría con estos tratamientos combinados y no se recomienda el uso de anti-TNF en estos pacientes. Preguntas. No, doctora. ¿Preguntas? Ninguna, Clarito. doctora. Bien. Bien, bueno, vamos a salir de esta presentación y nada más voy a hacer una parte introductoria de la vasculitis porque las vasculitis son bastante amplias para avanzar. ¿Ven la vasculitis, la presentación de la vasculitis? Sí, Sí, doctora. doctora. Bien, ¿alguien tiene idea de la vasculitis? ¿Qué se le viene a la idea? ¿Qué se le viene a la idea, en la mente? ¿Qué se le viene cuando piensan de vasculitis? Ojo, vamos a hablar de las vasculitis primarias, ¿ok? No la vasculitis secundaria, algún proceso infeccioso, etcétera. La vasculitis primaria. ¿Alguien tiene
alguna idea o conoce de algún tipo de vasculitis? Yo pienso en inflamación por el itis, pero la verdad es que no sé muy bien qué es. Ajá. ¿Quién habló? González, Jacqueline. Jacqueline. También Ajá. está la colitis autoinmune. Ajá. Estas vasculitis que vamos a ver son de tipo autoinmune. Las que vamos a ver aquí son de origen autoinmune. ¿Ok? Me parece que algunos son ANCA positivos, me parece. Ajá. ¿Ha escuchado algo de un ANCA? Muy bien. ¿Quién habló del ANCA? Carlos. ¿Quién? Carlos. No te Ah, entiendo la Vergara nombre. Carlos. Ah, Carlos. Oiga, Carlos, no te entendía ni el nombre. Carlos Vergara. Bien. Entonces, aquí vamos a ver que este tipo de entidades, las manifestaciones clínicas, va a depender de cuál tipo de vasos es el afectado. Y esto también nos va a permitir clasificar los tipos de vasculitis. Si afecta a grandes vasos, tenemos la vasculitis de grandes vasos. Si afecta a medianos vasos, vasculitis de medianos vasos. Y si afecta a pequeños vasos, de pequeños vasos. Pero dependiendo de cuál tipo de vaso va a afectar, así mismo va a ser su manifestación clínica. Estas entidades, las vasculitis primarias, estamos hablando de una enfermedad autoinmune que va a afectar, perdón, los vasos sanguíneos, son poco frecuentes, son un poco raras. El problema de la vasculitis, ¿se acuerdan cuando hablamos de Sjögren? ¿Qué dijimos? Que si se asociaba a vasculitis, empeoraba su pronóstico. Que dependiendo del tipo de vasculitis, suelen ser potencialmente fatales. Entonces, estos pacientes con vasculitis ponen al médico en corredera. Es decir, va a requerir de un manejo inmediato porque puede matar al paciente, dependiendo del vaso afectado, obviamente. La etiología, me van a escuchar decir esto muchas veces, pues no es conocida. Lo que se sabe es que hay una predisposición genética y hay un factor ambiental que desencadena una respuesta anormal del sistema inmunológico y que en este caso va a afectar los vasos sanguíneos. Se va a producir una inflamación, por eso la itis, de la pared del vaso. Y esto va a condicionar que se estrese o se dilate. Esto va a generar que haya isquemia o necrosis del tejido en donde irrigan estos vasos sanguíneos. Y por ende, sus manifestaciones pueden ser muy inespecíficas y pueden asociarse también a síntomas constitucionales. Vamos a ver mecanismos inmunológicos que van a dañar directamente al vaso, también como la formación de complejos inmunes que también va a producir una cadena, una cascada de daños que va afectando a estos vasos sanguíneos. Y por eso vamos a observar que por ahora se sigue clasificando en la vasculitis de grandes, de medianos y de pequeños vasos. Dentro de las vasculitis de grandes vasos, tenemos la arteritis de células grandes o arteritis de la temporal. Tenemos la arteritis de Takayasu y tenemos, ahora después ven que la enfermedad de Behçet están en todas, porque esta enfermedad afecta a
prácticamente puede afectar cualquiera de estos vasos. En cuanto a los vasos de mediano tamaño, tenemos el PAN, que es la panarteritis nodosa. Tenemos una enfermedad que es muy frecuente en la edad pediátrica, que es la enfermedad de Kawasaki. Y la vasculitis de pequeños vasos, aquí entran los ANCA que mencionaba sus compañeros. O sea que los asociados a ANCA suelen ser vasculitis de pequeños vasos. Hay vasculitis también de pequeños vasos no asociados a ANCA que se producen por complejos inmunológicos y nuevamente vemos la enfermedad de Behçet que puede afectar a cualquiera de los vasos. Entonces, en forma general, dependiendo de si son vasos grandes, medianos o pequeños, asimismo yo tengo que ver qué sintomatología está más asociada al calibre de estos vasos. Obviamente, si hablamos de una vasculitis de grandes vasos, el riesgo de muerte es mucho mayor. ¿Y qué puede presentar un paciente con vasculitis de grande vaso? Puede tener claudicación, puede tener presión arterial asimétrica. Este paciente puede tener presión distinta de un brazo con respecto al otro brazo. Puede haber ausencia de los pulsos, soplos arteriales, dilataciones a nivel aórtico, trastornos de la visión y procesos isquémicos a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, va a ser muy importante entonces ni qué tipo de vaso es el que se está afectando. En cuanto a la vasculitis de medianos vasos, vamos a ver más lo que es el livedo reticularis. El livedo reticularis es esto. Ustedes ven cómo se ve en la piel como si fuera una red de vasos. Esto es un livedo reticular. Aquí también se ve un poquito de livedo reticular. Entonces, eso lo vamos a ver más en la vasculitis de medianos vasos. Puede haber nódulos a nivel cutáneo, úlceras al nivel de la piel, necrosis digital y dependiendo de qué vaso, puede haber afectación renal. Un paciente con hipertensión de reciente diagnóstico maligna que va increciendo. Puede haber afectaciones a nivel pues, gastrointestinales en los pacientes. A nivel de los pequeños vasos, puede haber uveitis, puede haber glomerulonefritis, puede haber púrpura palpable entre los síntomas de este tipo de vasos. En la historia clínica, obviamente, vamos a ver una serie de manifestaciones que vamos a valorar una a una vez que vayamos valorando cada uno de los tipos de vasculitis, pero va a ser amplio la gama de síntomas, la heterogeneidad que puede tener el paciente en cuanto a manifestaciones clínicas. Va a ser fundamental la toma de los signos vitales de forma adecuada, tomar bien la presión arterial y principalmente de forma bilateral. Cuando hablo de tomar bien la presión arterial, muchachos, es porque definitivamente hay que saber tomar bien la presión. Y pasa mucho pues con ustedes que están aprendiendo que la técnica correcta a veces, al no hacerla bien, obviamente hay cambios, alteraciones importantes en la presión y pueden no detectar adecuadamente escuchar bien los ruidos de Korokov. La prueba de laboratorio, PCR, BES, puede indicarnos inflamación, el hemograma, las pruebas de función renal, hepática, análisis de orina, los ANCA, si estoy pensando en enfermedad de pequeños vasos, los estudios de imagen
puede ser muy relevante en este tipo de enfermedad. Puede ser necesario angiotomografía, puede ser necesario estudios de resonancia magnética. Por ejemplo, muchos de estos tipos de vasculitis están relacionados con infecciones virales de tipo hepatitis B, hepatitis C, que va a ser entonces fundamental, pues también dentro del marco de la valoración del paciente. Hay que ver, obviamente, también los estudios de extensión que nos permitan hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, nosotros debemos sospechar una vasculitis en un paciente que de repente manifiesta un dolor de cabeza intenso a nivel temporal, con claudicación. eh, Puede ser signo pues, de una arteritis de células gigantes, si hay claudicación mandibular, dolor de cabeza a nivel temporal. Si hay manifestaciones de eventos isquémicos cerebrales, y más en un paciente adulto joven, ¿se acuerdan de dentro de las manifestaciones de lupus? Podía manifestarse heterogéneamente a través como un proceso isquémico. La vasculitis también es algo que uno tiene que estudiar cuando se enfrenta uno hacia un paciente con un evento isquémico que pues no tiene factores de riesgo cardiovascular. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración dentro de ese abanico diagnóstico. Cuando hay combinación inexplicable de síntomas de hipertensión, hemoptisis, mialgia, hay que ver si no hay una vasculitis que pueda estar manifestando pues todos estos síntomas en el paciente. A veces pueden tener síntomas en diferentes órganos. Ahí pueden tener, por ejemplo, la enfermedad de Behçet. Hay pacientes que te llegan con las aftas orales, puede tener uveitis, puede tener lesiones en la piel cutáneas y son síntomas de una vasculitis por Behçet. Entonces, definitivamente hay que estar ojos, vean las manos del paciente y pues es como un detective privado. Ustedes son como unos detectives. Tienen que estar viendo al paciente, no solamente escucharlo, sino verlo detenidamente. Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Bueno, el diagnóstico diferencial de una vasculitis puede estar en trombosis aterosclerótica, uso de drogas ilícitas, embolias tanto ateroscleróticas como sépticas, y una trombosis por síndrome antifosfolípido, ¿no? El tratamiento de la mayoría de las vasculitis primarias va a incluir el uso de corticoides. Y lo que se quiere utilizar, lo que se quiere lograr es inducir y mantener la remisión. Puede utilizarse también inmunosupresores citotóxicos. Y la cantidad de corticoides que se van a utilizar va a depender de qué tan graves son las manifestaciones del paciente. Y puede utilizar dosis de corticoides altas dependiendo de semanas a meses, dependiendo de cómo esté evolucionando la enfermedad. Aquí tenemos tres puntos importantes. Si lo que queremos es inducir es la remisión de vasculitis que pone en riesgo la vida del paciente, vamos a utilizar corticoides altas dosis, uso de ciclofosfamida o rituximab. Si tenemos que es una vasculitis menos grave, pudiéramos utilizar los corticoides a una dosis más baja y utilizar fármacos convencionales como el metrotexate. Y para mantener la remisión, pueden utilizarse fármacos convencionales como el metrotexate, la zatropina o incluso se puede utilizar el rituximab. Al final, el tratamiento va a depender de la gravedad de los síntomas, del tipo de vasculitis que se esté desarrollando y la extensión. Fabricio Alfano, ¿se encuentra? Fabricio, Casey, Presente. Verónica, Presente, profesora.
Roselito, Presente. Indra, Presente. Dana, Tiffany, Presente, prof. No me ha activado el Presente, micrófono. Tiffany presente. Dana también. Dana, ¿te estás quedando, Dana? Es que el micrófono no sé por qué no se me activaba. Ya, que entonces no está Fabricio. Bien, entonces nos vemos el próximo martes y el próximo martes entonces tendrían su ejercicio corto. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, nos vemos pues.